la sangre de Jesús. Fidelidad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenos días. Paz de Cristo, paz de Cristo. Quiero leer una oración, gloria a Dios. La oración de Esdras en esta hermosa mañana. Está en Esdras, capítulo 9. Oración de Esdras. Y vamos a aprender un diseño de oración. O eso mismo, un diseño de oración. Un diseño de oración. Sabemos que el Padre Nuestro es un modelo. Por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Hoy vamos a aprender el modelo de oración de Esdras. En la palabra del Señor hay muchos ejemplos de oración, pero todas nos dan una buena enseñanza de cómo orar al Señor debidamente. Dice, y para cada cosa que nos sucede en la vida hay un método de oración. Por ejemplo, usted no puede, dependiendo de lo que usted vive en la vida, uno va a orar. Y en el caso de Esdras, era una oración conforme a lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y vamos a ver cómo lo llevamos y nos aplica a nuestra vida. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos. Hay poder en la sangre de Jesús. Caramba, dejé mi pañoleta. Con tanto amor que la compré para este momento, pero el Señor que me disculpe por ahora. Gloria a Dios. ¿Quién está aquí conmigo, por favor? No se vayan, que esta oración es muy importante y esta enseñanza es muy importante para mí y para todos nosotros. Esdras capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Entendamos que la oración al Padre, cuando usted ora al Padre, tiene que entender que esa oración tiene que ser con humillación y reconocimiento de que Él es Dios y que Él dejó unas leyes, que Él no recibe, dice la Biblia, abominación es a Jehová el sacrificio de los impíos. Cuando usted ora al Señor, tiene que estar en comunión con su Padre, porque Dios no escucha a los soberbios. Dios escucha al espíritu humilde y quebrantado, aquellos que se sujetan a su palabra. Cuando usted ora a Dios, andando en idolatrías, andando en hechicerías, eso no es oración. Eso se llama rezar. Rezar en el sentido de que yo estoy haciendo lo que me da la gana y no me voy a apartar de ningún tipo de pecado, y como quiera voy a como yo dije en estos días, voy a fabricarme un Dios que me aplauda todo lo que yo hago. Y Dios no es así. O sea, lo primero que aquí está diciendo es, los príncipes vinieron a mí y ellos
no se han separado de las abominaciones de las naciones. Si tú vas a venir a mí a orar, procura primero apartarte de las abominaciones de las naciones que yo aborrezco, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces ven y ora. Gloria a Dios. Pero vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Dice, egipcios y amorreos, y hacen el pueblo de Israel. Entendamos primero esto, que aquí dice que es el pueblo de Israel que ha venido a mí. Y el pueblo de Israel tiene leyes. El pueblo de Israel, la ley del pueblo de Israel es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Gloria a Dios. Yo Jehová soy tu Dios. Y castigo la maldad de los padres sobre los hijos si hacen esas abominaciones. Y entonces, antes de la oración, el título se llama la oración y confesión del pecado de Esdras. O sea, vamos a orar, pero tenemos que entender al Dios que estamos adorando y orando, y las cosas que Él exige para que esa oración llegue como olor grato ante Él. Porque no podemos, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. ¿Y qué es una burla? Cuando nosotros andando en cosas abominables, vamos con la carita limpia. Hola Señor, ¿cómo estás? Te amo y te alabo. Pero habiendo cosas que tenemos que derribar sin derribarlas. Y Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios es una roca que no puede ser quebrantada. Entonces, sigamos leyendo. Porque han tomado, ahora vamos a enumerar causas por las cuales la oración no llega al Señor. Aparte de que, ¿cuáles eran esas cosas de que los hijos de Israel no se separaron del mundo? O sea, no del mundo de las personas de tener una amistad, sino de las obras del pecado. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando vi esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Vamos a suponer, Dios me libre, que yo haga una atrocidad, yo haya cometido ciertas maldades. Yo no puedo venir ante Dios como si nada ha pasado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sin antes haberme arrepentido de la maldad que yo conozco que Él aborrece, y decirle, Señor, vengo delante de ti. La palabra dice, Dios ama la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando usted, teniendo muchas cosas que derribar, venimos a los pies de Dios, que es el mandamiento, ora a tu Padre cada día, preséntate delante de tu Rey, de tu Dios, que te hace despertar, porque dice la Biblia, yo me desperté y me levanté, porque Jehová me sustentaba. Entonces, habiendo cosas de la que arrepentirme, yo no puedo orar al Señor con hipocresía, porque eso es abominación. Dios aborrece el sacrificio de los impíos, pero no es tanto que la impiedad, sino el que no reconozca y no se aparta, y que cada día se muestre justificado delante de Dios, sabiendo que tiene cosas y áreas de las cuales arrepentirse. Porque tal vez uno se haga el loco, pero Dios no se hace el loco. Dios conoce los corazones, y lo que le aborrece no le va a dejar de aborrecer nunca. Él es Él es el ayer, el hoy y por los siglos. Entonces dice la Biblia, cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza. Y así a veces Dios está con nosotros airado, y nosotros estamos, y el Señor también está, y ahí estamos. Entonces, gloria al nombre de Jesús. Dice, versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Digan conmigo, se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Es como le dije al principio,
no puedo orar a Dios sin conocer al Dios de Israel. Y a ese Dios yo lo conozco por su palabra. ¿Qué aborrece Dios? O sea, yo no puedo tener una amistad con Dios y hablar con Él y querer su bendición sin antes arrepentirme de lo que Dios aborrece, para entonces alcanzar su bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando Dios nos bendice es porque nosotros primero hacemos un pacto con Él de entender cuáles son sus condiciones y adaptarme a ellas. Y sus condiciones son estas: aborrezco las abominaciones de los pueblos. ¿Qué fue lo que leímos al principio? El pueblo de Israel y sus sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. No se han separado y han hecho conforme a sus abominaciones. En otras palabras, si tú vas a entrar en una amistad conmigo, vas a orar y tú estás en amistad con las abominaciones de los pueblos, esa oración no sirve de nada, porque yo vengo a recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso dicen, aquel día me dirán muchos: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Sí, pero no te apartaste de las abominaciones de los pueblos de las que yo aborrezco. Porque no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Aquí estamos leyendo. Las abominaciones, dicen, se han juntado con los pecadores de la tierra y hacen conforme a lo que ellos hacen. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio, digan conmigo: sacrificio, oración. Gloria a Dios, oración. La Biblia dice: Dios aborrece el sacrificio de los impíos. El tema de hoy es la oración, el sacrificio de la oración. Vamos a orar, pero vamos a entender qué cosas aborrece Dios. A la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. O sea, por eso que dice la Biblia: levanten las manos sin ira, oren en todo lugar, levantando las manos sin ira ni contienda. Pero ¿cuál ira se refiere? A que yo voy a estar en paz, tranquilo, aunque yo tenga muchos bueyes que eliminar. No, porque hay gente que tiene bueyes y está levantando manos sin ira ni contienda. Y no, aquí lo que se está hablando es, levantando mis manos sin ira ni contienda, es que estoy entendiendo lo que Dios aborrece y me estoy humillando. Y en esa humillación reconozco que soy pecador y me aparto de eso. Y le digo a Dios: Señor, límpiame y sáname y límpiame de mi maldad. Así que cuando yo levanto las manos a Dios y hay abominación en mi casa, hay idolatría, y yo estoy muy santa y muy tranquilamente, eso no es levantar las manos sin ira ni contienda. Tú estás levantando la mano en paz, pero el Señor está irado. Por eso dice: levanten la mano sin ira ni contienda, sin la ira de Dios sobre nuestra vida. Procurar que Dios esté en paz con nosotros, porque hemos quitado lo que Él aborrece. Y eso es estar en paz con Dios, entendiendo lo que Él aborrece. Porque los sacerdotes están con una santidad y una paz que, si usted lo ve, eso no tiene madre, y están cumpliendo, por ejemplo, por así decirlo, con la palabra cuando dice levanten la mano sin ira ni contienda. Esa paz cualquiera le envidia. Pero ¿el Señor está contento y está en paz? No, porque conociendo su palabra, vemos que esa paz lo que hace es que le aira más. Le aira más, porque no, lo están haciendo como de burla. Entonces, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Entonces se está hablando de una vergüenza, porque estamos reconociendo que hemos hecho pecado contra Dios. O sea, Dios no quiere gente descarada, levantando las manos como que si nada ha hecho. Tú eres mi Padre, Señor, cuánto te amo. Y el pecado ahí. Vivo
delante de la presencia de Dios, abominable. Y entonces dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado. Hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades, nosotros y nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, porque cubre nuestro rostro, que cubre nuestro rostro como hoy día. O sea, Esdras es un ejemplo de oración en reconocimiento de lo que está pasando delante de Dios y de la maldad. Esdras no vino al Señor, aquí todo está bien, aquí no está pasando nada. Él vino reconociendo que hay pecado que está hediendo delante de la presencia de Dios y que hay que resolverlo. No se sentó tranquilo, oh, la gloria a Dios, aleluya. Te amo, Padre. No, él vio lo que está pasando por la palabra, el pecado que estaba cometiendo Israel y lo está confesando delante de Dios. Entonces eso es sacrificio y olor grato delante de Dios. Cuando tú vienes, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es eso, es mirar lo que está pasando en nuestra vida, reconociendo los pecados y apartarnos de lo que Dios aborrece. Y entonces allí, desde esa paz, oramos. Desde los días de nuestros padres hasta este día vivimos en gran pecado. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos. A fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos. ¿Qué dice la palabra? En otro lugar, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Una persona que ora a Dios, que clama a Dios con pecado oculto, sin quererlo resolver, es una persona que está ciega. ¿Por qué? Porque no está llegando a Dios en el reconocimiento que debería, sino que está orando, está en comunión con Dios, pero tiene la ceguera del maligno, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es la palabra de Dios, y por el conocimiento de ella entendemos lo que Dios aborrece. Y entonces ahí decimos, cuidado, que Dios no es loco. Dios sabe lo que está pasando y Dios no va a ser ignorante a ese pecado. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando nos cegamos, cuando nos hacemos de la vista gorda y seguimos haciendo lo que Dios aborrece y fingiendo que estamos bien, que Él y yo estamos bien y que no está pasando nada, y nos convertimos en sepulcros blanqueados. Entonces, cuando no nos convertimos en un sepulcro blanqueado, cuando reconocemos la abominación para apartarnos de ella y tememos. Dice, se juntaron conmigo los que temían las palabras del Dios de Israel. Yo temo que Dios dice, apártate del adulterio. Pues entonces me voy a juntar con Dios cuando yo entiendo que Dios aborrece el adulterio, y entonces me voy a juntar a Él. Se juntaron conmigo los que temen las palabras del Dios de Israel. Dice, y ahora por un breve momento, porque siervos, versículo 9, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. A pesar, porque dice la Biblia, si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Pero en aquel día, que dice la palabra, les declararé, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Cuál maldad? Porque tú y yo estábamos bien en la tierra, todo el mundo estaba viendo que estábamos juntos. Las maldades que dicen su santa palabra que no se pueden quebrantar. Y nosotros seguimos pasándola por alto, queriendo hacernos amigos de Dios a la fuerza. Y con Dios no se hace amistad a la fuerza, se hace amistad entendiendo que Él es Dios y su palabra se obedece. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado.
no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. O sea, vamos a hacer una amistad con Dios, pero para restaurarnos en la ruina que tenemos de nuestros pecados, para restaurarnos por medio de la sangre de Cristo. Esa ruina no se puede quedar, Dios no está de acuerdo con la ruina. Vamos a hacer una amistad con Él porque vamos a levantar esa ruina para edificarnos en la roca de Cristo. Gloria a Dios. Santo el que vive y reina por los siglos. Que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. ¿Cuáles ruinas? La mezcla que había del pueblo de Israel con los paganos, con los idólatras. Al Dios de Israel se le concedió tener un solo Dios y ellos estaban haciendo conforme a las abominaciones de las naciones, de las cuales Dios les había dicho no hagan eso. Entonces ahora él está orando porque quiere levantar la ruina. O sea, Esdras no está orando para confabularse con el pueblo de Israel y seguir en lo mismo, sino para restaurarnos y darnos protección, dice, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? ¿Qué vamos a decir? Arrepentidos y convertidos. Arrepentirse es dejar atrás el pecado y convertirse a lo que dice el Señor. ¿Qué diremos después que ha pasado esto? Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? ¿Después de qué? De esa abominación que cometimos. ¿Qué diremos después de esto? ¿Con qué me justificaré? No puedo venir, Señor, tú eres mi padre y yo soy tu hija. ¿Qué te voy a decir? Te fallé y la palabra está ahí. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Dios tiene leyes las cuales hay que respetar. Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. ¿Qué diremos? O sea, ¿cómo yo voy a orar a ti si yo dejé tus mandamientos? ¿Cómo yo voy a decir que tú sigues siendo mi Padre, que tú sigues siendo mi Señor, Señor, Señor? Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo yo voy a decir tú eres mi Señor después de esto? O no solamente después de esto, sino que hay gente que está diciendo todos los días continuamente Señor, Señor, y están en el pecado ahí continuamente y todos los días oran y le dicen Señor, Señor. Y eso es humo y abominación al Señor. Gloria a Dios. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Y esa es la diferencia de rezar y orar. Reconocer los pecados. El que reza tiene el pecado ahí y sigue. Es mejor ni clamar al Señor. Es mejor no tener a Dios como Padre si uno va a andar en abominación. Y no decir que Dios es nuestro Padre, porque dice mayor condenación tiene el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es mejor declararnos públicamente que somos enemigos de Dios. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo la tierra a la cual entran para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos. A causa de la inmundicia de los pueblos, de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno a otro en extremo con su inmundicia. Por eso dice, apartaos y yo los recibiré. Y será ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas. Dice el Señor Dios Todopoderoso en 1 Corintios 6, me parece que está eso. Apártense y yo los recibiré. Y será ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas. Pero no podemos decir Padre nuestro que estás en los cielos sin entender qué significa tener a Dios como Padre. Significa apartarse de la inmundicia, de las abominaciones de los pueblos, fornicación, idolatría, hechicería.
Si estamos en fornicación, si estamos en hechicería y estamos en maldad, no podemos decirle Padre nuestro. Porque el Padre dice que yo soy tu Padre cuando tú te apartas de los pueblos para venir a Él y someterte a lo que es su voluntad. Vamos a ver dónde lo dice. Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, segunda de Corintios 6. Perfecto. Segunda de Corintios 6, versículo 15 en adelante dice: ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, no hay concordancia en el pueblo de Dios con los que están en la idolatría, con los que están en el mundo, con los que están en la maldad. Porque nosotros somos templo del Dios viviente, y el Dios viviente es la palabra. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, versículo 17, la palabra clave: salid de en medio de ellos. Es salir del mundo, se refiere a salir de una amistad, sino a salir de las obras del pecado que está haciendo el mundo. Hechicería, adulterio, fornicación, lascivia. Sal de en medio de eso y yo te recibiré. Dice, salid de en medio de ellos y apártense. Dice el Señor, apártate de la idolatría, apártate de la hechicería, no toques lo inmundo, eso es inmundo para mí, y entonces yo te recibiré. Y seré a ustedes por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor está diciendo aquí, si tú quieres ser mi hijo y tú quieres que yo sea tu padre, sal de en medio de ellos. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no lo dice un hombre, dice el Señor, el cual es todopoderoso, y nos recuerda que Él es todopoderoso. Nosotros no podemos ir en contra de su voluntad, porque su palabra es poderosa y se tiene que obedecer. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 2 Corintios 7, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El tema, les recuerdo, es la oración, cómo es la oración y a quién es dirigida. La oración es dirigida al Padre Nuestro, pero es Padre Nuestro cuando nosotros entendemos que tiene leyes que nosotros tenemos que obedecerlas para poder heredar el sitio de honor de que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. ¿Y cuál es la demanda? Apártense, no toquen lo inmundo y yo los recibiré, dice el Señor Dios Todopoderoso. No podemos decir Padre, Padre, por eso dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que ora o reza, como le quieran decir, sin entrar en la comunión con la palabra del Padre para obedecerla, está hablando vanidad. Ahora pues, dice, gloria al nombre de Jesús. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomarás para vuestros hijos. No se está hablando literal de hijas, sino de los pecados. No tomarás de la inmundicia de la lascivia para hacerlo parte de ti. No tomarás de la inmundicia de la fornicación para hacerla parte de ti en este reino. Y no tomarás, dice, ni sus hijas tomarás para vuestros hijos. Ni procuraréis jamás en su paz, ni procurarás jamás su paz. No apoyes las obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque tú puedes tener una amistad con alguien que sea pecador, pero no vas a procurar la paz
de aquel que está en tinieblas en cuanto a la paz de que con Dios. De que yo te voy a engañar a ti diciendo Dios es tu Padre cuando no hay paz. Por eso dice la Biblia, profetizaron al pueblo paz, no habiendo paz. O sea, yo puedo tener tu amistad, pero no te puedo decir, tú estás en paz con Dios sabiendo que tú estás en pecado. Si tú estás viniendo donde mí para tener una amistad conmigo, creyendo que la amistad conmigo te va a hacer partícipe de la paternidad de Dios, estás equivocado. Nosotros cada uno daremos cuenta a Dios de nuestras propias obras. Y mis obras son apartarme de la inmundicia para Dios, para que Dios sea mi Padre, y las tuyas deberían de ser la misma para entrar en su reino. No depende de mi amistad. Para los que se acercan a los hombres de Dios o a la gente de Dios y ya creen que por una oración de ellos van a ser salvos. Dios puede tener cierta misericordia en ciertas cosas con una oración de un siervo, pero si usted no se arregla con Dios, de nada sirve. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos. No darás vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomarás para vuestros hijos, ni procurarás jamás su paz ni su prosperidad, para que sean fuertes. ¿Entendimos? Y comas el bien de la tierra y la des por herencia a vuestros hijos para siempre. En otras palabras, tú vas a tener amistades, pero no los vas a engañar diciéndole ustedes están bien. Tienes que predicar el evangelio de Jesucristo y que ellos entiendan lo que está mal y lo que está bien para que entren y posean la tierra. No les darás paz cuando no están en paz. Más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Tú ves, nosotros en la iglesia intercede para que Dios no castigue conforme a nuestras iniquidades. Por ejemplo, hay una nación que tiene una iglesia levantada y viene un terremoto. Dios no castiga conforme a la iniquidad por causa del pueblo que está levantado en la tierra. Dice, no nos castiga conforme a nuestras iniquidades. Por eso dice la Biblia que si hay 2 o 3 justos, perdonará la ciudad por esos. Así que den gracias a la iglesia por la oración, pueblo de Dios, pueblo de la tierra. Y honrémoslo. No es que no quieren, yo no estoy diciendo con eso no honren a la iglesia, al contrario. Hemos de devolver, dice, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, ni nos diste un remanente como este. ¿Cuál es el remanente? La iglesia. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarás con nosotros hasta consumirnos sin quedar remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, que es la iglesia de Jesucristo, el evangelio, lo que predican y hacen el evangelio, que escaparon de las abominaciones del mundo. Entonces ahora aquí no nos podemos enredar otra vez en lo que está haciendo el mundo. Tenemos que mantenernos fiel. No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos, que era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Se había apartado para Dios, pero había entrado en unas costumbres que están haciendo los pueblos. Están entrando en costumbres paganas. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos. Digan conmigo, en nuestros delitos. Que dije al principio, no podemos engañar al Señor. Si estamos en pecado, dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia, alcanza el ser hijo de Dios. Pero el que lo encubre no prosperará. No prosperará en el sentido de prosperar para tener a Dios como su Padre y heredar la herencia en Cristo Jesús, que es la resurrección de entre los muertos. Entonces dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Ya para terminar, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa
de esto. No es posible, diga conmigo, o sea, Dios aborrece que nosotros estando en idolatría y en abominación, tengamos por posible tener de que a Dios como nuestro Padre. Aquí dice que no es posible estar en tu presencia a causa de esto. No es posible que yo le diga a Dios Padre nuestro y leyéndome una baraja. No es posible que yo diga a Dios Padre nuestro y tirándome unas cartas. No es posible que yo diga a Dios Padre nuestro y estando en adulterio y teniendo 2 o 3 mujeres. No es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿De qué? De las abominaciones que cometen los pueblos. Como dije ahorita, apártense, no toques lo inmundo y yo los recibiré y seré a ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a hacer una oración y a terminar porque quiero descargar el estudio bíblico para subirlo con la cita bíblica. Padre, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Padre de la gloria, a los que estamos aquí, que hemos escuchado tu palabra, reconocemos que tú no eres un Dios, Padre Santo, que se agrada en la iniquidad. El malo no habitará junto a ti. No podemos ser hipócritas, Señor Jesús, ahora orar a ti, habiendo pecado que resolver y cosas y brechas que cerrar, puertas que cerrar. Yo te ruego, Dios mío, que tú nos ayudes, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a apartarnos de todo aquello que tú llamas iniquidad, apartarnos de las abominaciones de los pueblos, conforme a sus abominaciones, conforme al pecado, y no a darle a los demás una falsa paz, diciéndoles estamos en paz, cuando no podemos entrar en tu presencia a causa del pecado. Perdónanos, límpianos y ayúdanos a reconocer cada día de qué cosas tenemos que limpiarnos y apartarnos para poder seguir llevando fruto en ti. Bendice los oyentes, bendíceme, bendice nuestras familias y ayúdanos, Señor Jesús, a no justificarnos delante de ti, sino a reconocer las fallas. Líbranos, Dios mío, de los pecados que nos son ocultos. Tu palabra dice, ¿quién reconocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.